¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siguiendo con la unidad 2 y siguiendo con este mismo autor, Philippe Mériès, vamos a trabajar con el segundo texto que tenemos dentro de la bibliografía obligatoria, que es este texto del año 2018, que es una exposición que hace Philippe Mériès cuando vino a la Argentina para participar de lo que se llamó, dio en llamar el primer Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur, que se hizo en Río Grande, y que tiene por título ¿Qué educación frente a los desafíos contemporáneos? A mí me parece interesante plantear este tema de que este texto que expone en el Congreso Mériès es en el año 2018, ¿no? Y nosotros anteriormente hemos leído su libro Frankenstein Educador, que está escrito y editado en el año 1996, es decir, que pasó bastante tiempo entre uno y otro texto, y hay una serie de por supuesto que el núcleo conceptual de Mériès es bastante consistente, coherente y permanece, pero hay ciertos matices que me resulta interesante puntualizar. ¿Por qué digo esto? Porque está claro que la preocupación mayor, si no la única, pero sí la mayor de Mériès cuando escribe Frankenstein es cómo zafar, cómo escapar de esta mirada de la educación tan ligada a la fabricación, al hacer el otro, ¿no? Muy podemos hallar muchos puntos de contacto con lo que hemos visto en la unidad 1 con Freire, ¿no? Y esta educación bancaria y este sujeto que de alguna manera domina y somete al alumno en tanto lo objetiva, lo objetualiza, lo hace una cosa, igual que en esta relación de opresor-oprimido de que hablaba en el capítulo 1, ¿no? En cambio, en el 2018, él, de acuerdo a lo que visualiza, a lo que diagnostica en relación a lo que está sucediendo en la sociedad y en la cultura actual, propone o tiene otras preocupaciones que es interesante que las veamos para pensar la educación en estos tiempos, ¿no? Yo hice con el texto un texto de la cátedra que intenta hacer un resumen en donde se focalicen o se puntualizan ciertas categorías que a mí me interesa que en esta cursada podamos analizar, podamos pensar, podamos debatir, ¿no? En principio es importante señalar que se trata de pensar, dice Mériès, la educación en términos históricos, ¿no? La educación siempre está inserta en un determinado momento histórico. O sea, por eso que no podemos hablar en términos esenciales o ahistóricos la educación. La educación tiene que ver con el momento histórico en donde está interviniendo, está participando, está siendo parte, con sus problemas, con sus proyectos, con sus demandas. Y está claro que en estos tiempos la educación inclusiva, y esto lo marca fuertemente Mériès, sin duda constituye un aspecto central a considerar. El tema de la educación inclusiva es uno de los grandes temas de la escuela hoy. Y en ese sentido, Mériès nos invita a pensar desde un punto de vista, él dice, antropológico, que hay que partir del pensamiento de la educabilidad de todos y de todas sin excepción. Partimos de esta convicción, que no es una convicción de tipo científica a la manera de las ciencias duras, sino que es una premisa, un axioma a partir de lo cual nosotros partimos. La educabilidad de todos y de todos, esa confianza en que cada uno y cada uno de los pibes y pibas que pasan por nosotros es educable. Porque si no partimos de ahí, ya lo demás se hace bastante difícil. Y dice entonces, dice Mériès, y lo leo textual, entonces,
por supuesto, está aquello que constituye su fundamento antropológico del acto pedagógico, que consiste en asociar, en articular de todos con el principio de la formación de cada uno. Este principio de la libertad de todos y de la educabilidad de cada uno no puede sufrir ninguna excepción. Si nosotros decimos todo el mundo es educable, salvo este alumno, no estaríamos diciendo nada. Todos está claro que es todos. Se parte desde ahí para a partir de ahí establecer todo el andamiaje pedagógico. Resulta fundamental el mensaje que le damos a nuestros estudiantes en ese sentido. Hacerles creer y convencerlos de que pueden aprender. Si hacemos lo contrario, es decir, si lo que hacemos es hacerlos sentir que son incapaces, que no pueden, el andamiaje pedagógico y educativo y todas las posibilidades de alguna manera se desmoronan. Por eso es que Mériès dice, la historia de la educación es la historia de la inclusión. Es una apuesta, dice, por la humanidad. Y pensando siempre en términos históricos, es decir, pensando en este caso desde nuestro tiempo, desde nuestra contemporaneidad, se pueden plantear, y Mériès plantea, como 3 puntos, 3 aspectos que deberíamos analizar con profundidad. El primero tiene que ver con sobre el desafío que es hoy una educación para todos. ¿Qué queremos decir con una educación para todos? El segundo que plantea tiene que ver con las dificultades particulares que plantean estos tiempos. Y por último, ¿cuáles son los desafíos de una educación inclusiva pensando en una educación para la democracia? Bueno, vamos a tratar de analizar punto por punto. En principio esto, ¿no? Sobre el desafío que implica hoy una educación para todos y para todas. Cuando hablamos de una escuela para todos y todas, estamos diciendo que no basta con que todos están en la escuela, sino que todos puedan tener una educación de calidad. Recordemos que esto es exactamente lo mismo que nos decía Pablo Imen en su texto, en el texto que hoy trabajamos en la unidad 1. Y la responsabilidad de esto está claro que tiene que ver con las políticas educativas y también por supuesto, con nosotros y nosotras como docentes. No se puede culpar a los estudiantes o a las estudiantes como solía pasar en el pasado, ¿no? O sea, y a veces suele pasar, ¿no? Que toda la responsabilidad del fracaso escolar o de los pocos o aprendizajes tiene que ver más con una responsabilidad del alumno que de quienes son responsables del acto educativo, que somos los adultos. Por eso es que Mériès va a decir, habría entonces una forma de escuela inclusiva, neoliberal, que consistiría en darle a cada uno la posibilidad de entrar a ella, de tener un ingreso en la escuela, pero sin darle la posibilidad de tener éxito, condenándolos a un fracaso del que sería responsable él mismo, ¿no? Esta mirada es la que va a criticar fuertemente Mériès, ¿no? Y poniendo el énfasis y la responsabilidad justamente de parte de quienes somos los adultos, ya sea desde las políticas del Estado, las políticas públicas, como de la responsabilidad de las instituciones y de quienes somos los docentes. Muchas veces lo que está sucediendo en estos intentos de generar una escuela inclusiva para instituciones que están acostumbradas o formateadas para trabajar desde la homogeneidad, terminan produciéndose prácticas como la sobrediagnosticación, esto de la necesidad de etiquetar, de poner un nombre a cierta dificultad, a cierta diferencia, a cierta patología, un sobreetiquetamiento, ¿no? Y de alguna manera eso termina siendo una externalización del problema, ¿no? Nos sacamos el problema, lo ponemos afuera, ¿no? El problema es que tiene tal diagnóstico, tiene tal patología, y es una manera de, como dice Mériès, de patear la pelota afuera. Una escuela, si se quiere genuinamente inclusiva, tiene que revisar sus prácticas,
sus agrupamientos, sus propuestas pedagógicas, de manera de generar una educación genuinamente inclusiva. Evidentemente, una escuela inclusiva sin una pedagogía inclusiva es una escuela que excluye. En ese sentido, hay ciertos aspectos que es necesario replantear, ¿no? O sea, vuelvo a decir lo que hemos dicho durante gran parte de la cursada. Nos encontramos en general con un sistema educativo que tiene un formato de muchos años, de más de un siglo, que está pensado desde una lógica de la homogeneidad. Entonces, pensar una escuela para todos, una escuela desde la diversidad, implica revisar, uno, la forma escolar, las relaciones, las maneras de habitar la escuela, las propuestas didácticas que nosotros ofrecemos, y otro, revisar el tema de la evaluación, porque está claro que si estamos pensando desde la diversidad y desde las diferencias, establecer evaluaciones estandarizadas y homogéneas serían incoherentes con lo que estamos planteando. En el caso de la forma escolar, que es lo que primero invita a pensar Mérié, él dice que, que está claro que el modelo simultáneo, que es el modelo que terminó triunfando en el sistema educativo, que es un sistema ligado con el agrupamiento de alumnos por edad frente a un maestro, es necesario entender que no es un hecho natural, es un hecho histórico, es un momento histórico, se convino que esa era la mejor manera de agrupar y de educar. Pero está claro que es interesante pensar que no es producto de algo natural, sino que es un fruto de un proceso histórico que tiene que ver con disputas, con debates, que terminó triunfando a fines del siglo XIX y terminó expandiéndose primero en Europa y después en todo el mundo occidental. Está claro, creo, y Mérié lo plantea así, que es un modelo que está pensado desde una verticalidad absoluta, ¿no? Similar a esto que dijimos de la educación bancaria, en donde el intercambio entre pares y los conocimientos de los estudiantes, con los que vienen a la escuela, no se le otorga valor alguno. Y es un formato que está pensado, como dije, desde la homogeneidad. Hay un presupuesto, falso por cierto, de que alumnos de una misma edad portan más o menos los mismos conocimientos, los mismos saberes, las mismas experiencias. Mérié dice, en realidad, esta escuela es la industrialización, es el taylorismo, ¿no? Es basada en la metáfora de la fabricación, de la fábrica, ¿no? Es la escuela de la escalada del capitalismo, es la escuela de una sociedad que selecciona y no que promueve al conjunto de sus alumnos para que devengan ciudadanos de la sociedad. Es la escuela de un mundo en la que hoy le falta el aliento, es la escuela de un mundo que está basado en la identificación del mejor y la competencia entre los prójimos, ¿no? Promueve este tipo de escuela un ejercicio de la ciudadanía, de la cooperación, del trabajo con otros, sino justamente todo lo contrario, de la hiperindividualización, la competencia, la premiación al mejor y demás. Es por eso que deberíamos repensar la forma escolar, ¿no? Y lo que dice Mérié es que una escuela inclusiva demanda revisar de manera radical el modelo de agrupamiento simultáneo, es decir, la forma, porque implica trabajar desde lo común. Lo que propone Mérié es trabajar desde lo común, pero también desde lo singular. Requiere, dice el autor, conjugar la construcción de lo colectivo y a la vez la atención a cada persona. Lo mismo que nos decía también en el capítulo 1, en la unidad 1, Marina Garcés, trabajar lo común y lo singular. Que lo común no termine obturando lo propio, lo que es singular.
Y Marie pone, por ejemplo, a los alumnos, dice que hay que poner a los alumnos ante un desafío, una propuesta colectiva. Por ejemplo, esta sería una buena propuesta, por ejemplo, una orquesta, la confección de un periódico, un desafío lúdico, grupal, y poner a los estudiantes desde su diversidad frente a un proyecto común. Eso sin duda obliga a establecer otro tipo de formato, otro tipo de relaciones entre pares que promueven la colaboración, la complementación, el respeto a las diferencias y a la solidaridad. Pero a la vez que se da este compromiso con lo común y lo singular, Mériès dice o advierte algo que suele pasar cuando nosotros establecemos trabajos grupales o trabajos en equipo. Él dice, pero si realmente queremos una escuela inclusiva, es necesario que haya al mismo tiempo momentos donde cada uno de ellos pueda sentir que son tomados en cuenta en su singularidad, es decir, con sus propios problemas. Es necesario crear momentos en los cuales cada uno de ellos puede sentirse visto, mirado, con una atención singular respecto de su propia historia, respecto de su cultura, respecto de lo que puede aportar como riqueza y también como dificultad desde su vida personal. Y en este marco entonces será necesario desarrollar una enseñanza más personalizada, que tenga en cuenta los logros internos, pero también las estrategias de aprendizaje respecto de cada uno. Así que es interesante pensar esto de cómo pensar lo común y lo singular y que esto aparezca expresado en la escuela, en las diversas propuestas. El segundo punto al que nos invita a pensar Mériès y replantearnos es lo que él llama las dificultades particulares que plantea este tiempo. Él llama la modernidad, podríamos decir también que es la posmodernidad para diferenciarlo, ¿no? Y dice que está claro que una escuela montada hace más de un siglo desde esta lógica homogénea no es fácil cambiar. Se requiere imaginación y decisión, ¿no? Y prudencia, yo diría también, ¿eh? Lo que hay que tener cuidado es que en estos tiempos de creciente individualismo se corre el riesgo de confundir esto y terminar propiciando una escuela individualista, ¿no? Una escuela pensada desde las diferencias no es lo mismo que una escuela que promueva la individualidad. Tener en cuenta y asentarse en las singularidades, dice, no es lo mismo que una perspectiva individualista. Más bien todo lo contrario, diría yo. Hay toda una serie de tendencias en estos tiempos que hay que tener cuidado, sobre todo desde ciertas ciencias o pseudociencias, las neurociencias, por ejemplo, o desde la información digital, que está propiciando propuestas hiperindividualizantes, ¿no? Y no es esto claramente lo que está hablando Mériès, no es esta la propuesta de Mériès cuando habla de pensar desde la singularidad. Una cosa es la singular, otra cosa es lo individual. El individualismo lleva muchas veces en estos tiempos a lo que Mériès llama el fantasma de la toda potencia. Y acá aparecen aspectos que por ahí no están del todo acentuados en Frankenstein Educador. Aparecen sugeridos y en algunos momentos, pero en general el Frankenstein Educador está más dirigido a la educación como fabricación. Y acá aparece esto de, si nosotros promovemos este individualismo feroz a través de las propuestas didácticas, puede aparecer en el niño este fantasma de la todopotencia. El alumno queda así, de alguna manera, por la abstención de los adultos, esta remisión a lo individual, a que lo hagan ellos, el alumno puede quedar atrapado a sus pulsiones, y las pulsiones terminan siendo deseos promovidos por una maquinaria mercantil, ¿no? O sea, el deseo que va a aparecer es el deseo del mercado y no un deseo
singular, propio, construido a través de las propias experiencias. Y dice Mériès en relación a esto: entonces, frente a una educación individualista, tenemos que promover una educación en donde la ayuda mutua entre los individuos les permita sobrepasar sus propias dificultades, y esto permitirá a nuestros niños salir del fantasma de todopotencia. Este fantasma en el cual la publicidad, los medios, suelen entretener al niño. Cada vez que el niño entiende, cada vez que el niño escucha que debe prestarle atención a su capricho, está haciendo andar la máquina comercial. Cada vez que en vez de ayudar al niño a resistir, a canalizar esa pulsión, ayudamos a satisfacerla, lo encerramos en su infantilismo, activando con ello el capitalismo pulsional, ¿no? Me parece más que interesante pensar en estos tiempos en los que vemos muchas veces en las escuelas, en las calles, estos chicos que no pueden tolerar ningún tipo de frustración, que necesitan dar cuenta de sus caprichos y que sus caprichos sean satisfechos siempre e inmediatamente. Y es tarea de la escuela, es tarea de los adultos ayudar a que pueda esperar, a que pueda canalizar esas pulsiones hacia otros lugares más felices, digamos, más valiosos, y no ser como adultos, convertirse en esclavos de ellos, a la diferencia de la educación bancaria, justamente la inversión de eso, en donde el adulto se convierte en una especie de esclavo del niño rey, va a decir, ya lo decía en Frankenstein Educador. Aquí es necesario entonces trabajar para que el niño no quede atrapado en la pulsión, en el capricho, en la demanda permanente, porque el deseo no es otro que el deseo que el mercado impone, y lo que se genera es una sensación de insatisfacción y demanda permanente, porque esta demanda, la pulsión nunca se acaba, se satisface y ya se tiene otra vez el deseo de otra cosa, es como un barril sin fondo, ¿no? Y lleva también a la fantasía que se puede saber sin aprender, o sea, sin desarrollar un camino, un proceso, que hay una solución sencilla y rápida para cada situación, aunque sean complejas, ¿no? Esto de buscar siempre el camino más corto, la receta infalible y rápida que me soluciona, y esto tiene que ver con esto que habla de se quiere saber algo sin tomarse el trabajo de aprenderlo, lo que conlleva un esfuerzo, un proceso, un trabajo sobre eso. Y con respecto, hablamos entonces de que habría que revisar en estos tiempos la forma escolar y por otro lado la evaluación. Él llama en forma crítica la evaluación bancaria. Estos reduccionismos, estas simplificaciones de la realidad que muchas veces se generan, llevan muchas veces a que se busquen respuestas estandarizadas, pensadas en términos de gestión, de flujos, de una lógica, como dijimos, mercantil. Y ahí aparecen entonces muchas veces las pruebas estandarizadas, que son generalmente dictadas o implementadas o impuestas por organismos internacionales, muchas veces organismos internacionales más ligados a la economía que a la educación. Y esto generalmente es un ejemplo en tal sentido de esta distorsión que se genera en relación a una educación que se quiere inclusiva y diversa, y por otro lado, con total incoherencia, se promueven evaluaciones estandarizadas, objetivas, sin tener en cuenta las singularidades y demás. Este tipo de evaluación, en este tipo de educación, de evaluación, no hay lugar para dar cuenta de estas singularidades, de ciertas regionalidades, y como que establece un molde común que no permite de ninguna manera ni mirar ni evaluar las diferencias. Otro aspecto que
que plantea es relacionado con todo esto que estamos hablando, pero él plantea cuáles son los desafíos de una educación inclusiva pensada para la conformación de sujetos democráticos, ¿no? Y acá lo que se plantea claramente es la formación del ciudadano para el futuro. Los diferentes países han implementado ciertas estrategias que tienen como medio trabajar sobre la formación del ciudadano, ¿no? En algunos países la formación ética, en otros la formación cívica. Por otro lado, esta educación para la democracia está relacionada no tanto con lo discursivo, digo yo, que podrían estar dado por estas materias, sino también, y quizás es más importante aún, con las prácticas concretas en donde se pongan en juego los valores que se pretende promover, ¿no? ¿De qué manera yo genero prácticas, genero un ambiente en el aula, en la escuela, que permita aprender a conformarse como un ciudadano democrático, participativo, que pueda trabajar en el diálogo, en el acuerdo conjunto, y no desde una mirada individualista que lo hago solo, que se establece en términos competitivos? O sea, un trabajo en equipo promueve el trabajo con el otro, el respeto, la reciprocidad, la ayuda mutua, es decir, no desde un plano discursivo. Tenemos que participar, tenemos que ser democráticos, sino en un plano concreto, donde hay prácticas que promueven lo que tiene que ver con una convivencia democrática. Se puede trabajar desde un contenido, está claro, de manera sustantivamente diferente. Yo puedo trabajar un mismo contenido desde prácticas que promuevan el individualismo o la apropiación de prácticas democráticas y solidarias. Se puede enseñar un contenido fomentando el individualismo y la competencia, o bien, por el contrario, lo colectivo, la cooperación y demás. Y un tercer aspecto que tiene que ver con esto de la educación para la democracia, tiene que ver con la coherencia entre los valores que nosotros, los adultos, sostenemos y la manera en la cual los ponemos en obra en nuestros propios comportamientos. Ahí es donde esto de la coherencia resulta fundamental. Él dice, la ligazón entre lo que decimos y lo que hacemos es claramente ya un acto de enseñanza, quizás uno de los más importantes. Dice Mériès, una escuela que dice enseñar la justicia y que funciona de manera injusta, en realidad está enseñando injusticia. Está claro que una educación debe tener una idea de cuál es la sociedad, ¿no?, que pretende ayudar a contribuir. Usted tiene una mirada hacia dónde voy caminando, ¿no? Siempre hay implicados valores, dice Mériès, a veces explícitos o a veces implícitos, pero siempre están en juego valores. Pero por supuesto que no alcanza solo con los valores plantear este plano axiológico, sino también es necesario establecer y tener y portar ciertos conocimientos, procedimientos, saberes, porque está claro que nunca se tiene viento a favor si no se sabe a dónde se va. Está claro que yo tengo que tener en vista hacia dónde quiero ir, pero también tengo que tener los conocimientos para poder trazar ese camino y andar ese camino, y a la vez tengo que tener las herramientas, las estrategias didácticas, las metodologías que me permitan también hacerlo. O sea que hay como un trípode, una triada que tiene cada uno de esos planos tiene su importancia. El plano axiológico, que es el plano de los valores, hacia dónde voy, el plano de los conocimientos, que son los que tengo que tener, y el plano más instrumental, que sería lo que hemos llamado la poiesis, la parte instrumental, que también es importante, pero siempre acompañada, no dejada sola, no poniendo énfasis ahí solo en la metodología, sino en las herramientas, sino también siempre acompañado de los otros dos polos. Dice Mériès, pensar por sí mismo y trabajar en común, lo repito una vez más,
no son cosas opuestas. Esa es la sola y única condición de una sociedad democrática, pensar por sí mismo y actuar juntos. Otra vez resuena a Marina Garcés lo singular y lo plural. Mériès propone, para finalizar este texto, una serie de principios. Yo suelo hablar de criterios o de principios de procedimientos para esta escuela que se quiere ayudar a propiciar, ¿no? Una es hacer de la escuela un espacio para la desaceleración, ¿no? En estos tiempos tan vertiginosos, tan acelerados, que dan tan poco tiempo a la reflexión, a la paciencia, a la espera, lograr hacer de la escuela y de sus momentos un lugar para la espera, para el tomarse tiempo, aprender a tomarse tiempo. Esto que dijimos antes de cuando el pibe está dominado por la pulsión, no puede esperar, no se puede dar tiempo, no va a poder reflexionar, y eso es lo que la escuela de alguna manera tiene que enseñar a que pueda surgir esta capacidad, esta posibilidad de darse tiempo, de tener paciencia, de entender que todo requiere un proceso, que todo requiere un esfuerzo para. Dice Mériès, trabajar en clase es toparse con una dificultad cuando uno tiene la ocasión de tener al maestro que es capaz de ayudar a sobrepasarla, ¿no? Enfrentarse a una dificultad, tolerar esa frustración de que aquello que me desafía me brinda también sus obstáculos, y a la vez estar presente, activo, interviniendo para poder sortear ese obstáculo. Otro aspecto, otro criterio, otro principio que plantea Mériès, bien difícil en estos tiempos, es poner en marcha dispositivos de atención, ¿no? Esto también vemos en las escuelas, cada vez a los pibes y a las pibas les cuesta más tener tiempos de atención más o menos prolongados, y esto tiene que ver con lo anterior, ¿no? Que dijimos del vértigo, de la aceleración, de la incapacidad de esperar, ¿no? Dice, relacionado con lo anterior, está claro que vivimos un tiempo en que la posibilidad de mantener la atención sobre algo resulta cada vez más dificultoso. Está claro que el celular y los dispositivos digitales no ayudan en ese sentido. Entonces, de alguna manera, la escuela debe generar esos otros momentos. Resulta fundamental que la escuela no se amolde. No se trata de que porque el mundo va hacia un vértigo y hacia una incapacidad de prestar atención sostenida, nosotros digamos, bueno, tenemos que ir con esa corriente, seguir la corriente, sino que todo lo contrario. La escuela debe tratar de generar un clima, un ambiente, un espacio donde se puedan promover espacios donde la atención cada vez sea mayor, más posible y demás. No se trata de renunciar a eso. En ese sentido debemos constituirnos como instituciones, como escuelas, brindando una lucha contracultural. ¿Por qué? Porque aprender lleva tiempo, lleva esfuerzo, demanda un proceso, y eso en estos tiempos es una lucha que hay que dar contra una sociedad y un momento histórico que va en otro sentido. El tercer aspecto o el tercer procedimiento que nos invita a promover en la escuela Mériès plantea una escuela donde se enseña la exigencia, más que con el contenido que quiero enseñar. Tiene que ver con una forma de relación con el saber. O sea, es preciso cultivar una actitud de que el niño vaya aprendiendo a autoevaluarse, a ir monitoreando sus propias acciones, a revisar sus procedimientos, como una actitud de investigación, ¿no? Del propio saber.
y de a poco ir elevando los umbrales de exigencia, ¿no? Ir subiendo, no quedarse en un plano superficial. Por eso me iba a resaltar la exigencia que debe ser el placer de poder superarse, ¿no? Y esto tiene que ver no con el contenido en sí, sino cómo trabajamos sobre eso. La posibilidad de poder hacer mejor las cosas, la posibilidad de ir un poquito más lejos. Eso es algo que también se debe propiciar y alentar desde la escuela. Y por último, podríamos decir que la escuela debe ser un lugar para la cooperación. La cooperación, y quienes estamos en el área de la educación física tenemos que pensar mucho en esto, tan afectos que somos solamente a promover actividades competitivas. La cooperación, afirma Mériès, no es fácil. El individualismo es mucho más fácil que la cooperación, dice. Y por eso no basta con organizar una tarea grupal. Lo más usual que ante estas propuestas inmediatamente lo que sucede es que se van asignando roles de acuerdo a las fortalezas y debilidades de cada uno, y en este caso cada uno va a ser competente en un determinado rol. Lo que dice Mériès, es importante organizar las tareas de manera de asegurar que los roles sean móviles y que obligue a que experimenten las diversas funciones que se requieren para la tarea asignada. Porque si no lo que se produce se acentúa la especialización en aquello que saben y se va debilitando todas las debilidades o lo que todavía no sabe hacer de la mejor manera los chicos y las chicas. Por último, y como cierre de este compromiso que plantea Mériès ante una escuela para la democracia, dice: la cultura es lo contrario de una torta a repartir. En una torta, cuanto más como yo, menos torta queda. En cambio, en una cultura, cuanto más voy adquiriendo, más tengo para dar. Y la pregunta entonces radica en saber si queremos hacer de nuestros alumnos consumidores que terminen de rapiñar el mundo o ciudadanos que puedan compartir la cultura.